A partir de mañana, dice, no puedo ayunar 7 días. Bueno, ese es el tope. Usted puede ayunar lo que usted quiera, 40 días si quiere, o 7, o 6, ok. A partir de mañana, si pueden, como ustedes puedan, sin que les afecte su salud, si usted pues trae algún medicamento que tomar o algo, ¿no? Consulte a su médico, sea sabio antes de arrancar este ayuno, ok. Y los varones, tenemos un retiro para hombres del 1 al 3 de mayo. Y también vamos a ayunar, eso va a ser empalmado, va a estar más fácil, ayuno empalmado. Pero quiero invitar a los hombres para que vayamos a este retiro de hombres del 1 al 3 de mayo. Vamos a ir a la quinta que está en restauración, allá por la cortadura, se llama Quinta Restauración. El costo son 550 pesos. ¿Cuántos hombres de aquí desean ir a este retiro? Son 2 días y medio. Nos vamos el viernes por la noche y regresamos el domingo en la tarde. ¿Sí? Lo hacemos fuera los hombres porque los hombres aquí se van a salir. Tengo que ir acá, tengo que ir allá. Allá afuera no pueden salirse tan fácilmente. Prepara su corazón para estar 50 horas buscando al Señor. Apúntese con Juan Antonio Leal, con Eliel. Al final, por favor, ya necesitamos trabajar duro con esta lista y empezar a apuntar los hombres que vayan al retiro y a trabajar los servidores para buscar a quién vamos a invitar, al tío, al abuelo, al cuñado, al pariente, para que venga a este retiro de hombres, ¿ok? Las mujeres ya iniciaron hoy la consolidación. Hoy iniciaron la consolidación del retiro de mujeres. El próximo domingo continúan de 9 a 10 de la mañana, ¿ok? Hoy tomé la foto de las que vinieron, aquí las tengo. Así es que persevere en la consolidación de lo que fue el retiro, ¿ok? Sean todos bienvenidos a esta reunión. ¿Cuántos vienen por primera vez a esta reunión? Levante su manita. Bienvenidos. Bueno, ellos son mis hermanos de Tampico, bienvenidos. Nos están visitando. No baje su mano. Ok, póngase de pie para que le den un saludo. Acérquense a darle un saludo a cada uno de ellos, por favor. Un abrazo, si usted puede. Si es hombre, él es hombre, abrácelo. Mire, ellos son mis hermanos de Tampico. También merecen un abrazo. Acérquense, denle un abrazo. Bendígalos. Oscar Barrios, su amada esposa. Sean bienvenidos. El día de hoy ok, ¿listos para la palabra de Dios? Hoy tenemos la Santa Cena. Y bueno, vamos a predicar acerca de Jesucristo, su obra en la cruz, los beneficios de la cruz para el creyente. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías 53. El profeta Isaías escribió acerca de Jesús 700 años antes de que Jesús viniera. Paso a paso, toda la escritura se va a cumplir. Punto y coma se van a cumplir. Toda la palabra, óigame bien, toda la palabra se va a cumplir. Isaías 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros,
nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, en el nombre de Jesús, pido que tu preciosa palabra hoy toque nuestros corazones. Señor, que hoy meditemos de la obra de Cristo en la cruz, lo que Él hizo por nosotros, por la humanidad. Señor, unge mis labios y unge los oídos de la iglesia, para que oyendo, sí, les sea revelada la palabra. Señor, quita la venda de nuestros ojos para ver lo que hiciste en la cruz. Revélanos la obra tuya en la cruz, Señor. Muéstranos tu gloria en esta mañana. Ayúdanos a entender por revelación lo que hiciste en la cruz, muriendo para salvarnos, muriendo para que vivamos nosotros. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La primera pregunta que le voy a hacer es: ¿cuánto ama usted a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuánto le ama usted a Cristo? ¿Cuánto le ama? ¿Cuánto, usted sabe cuánto nos ha amado Dios? Dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que dio la vida de su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su amor es para siempre, es tan grande, no se puede medir. Dios es amor. Manifestó su amor en la cruz del Calvario. Ahí manifestó su amor por la humanidad. Mire cuánto nos ha amado Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Jesús murió hace 2000 años. Usted ni nacía, y murió por usted y murió por mí. Su salvación, su muerte en la cruz, su obra en la cruz es efectiva el día de hoy, tan solo por creer en Jesús. Es una verdad, un fundamento del cristianismo, que Cristo murió en la cruz para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos del pecado, para librarnos del lago de fuego del infierno, por creer en Él. Porque Él llevó, como leí ahorita, Él llevó nuestros pecados. Él cargó con toda la maldad nuestra y la clavó ahí en la cruz. Él murió por nosotros. La cruz nos revela el amor de Dios. En la cruz Él pagó la demanda del Padre. Porque dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Nos tocaba morir a causa del pecado que habíamos o que hemos cometido. Nos tocaba morir, pero el Señor murió en lugar nuestro. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él
tomó los pecados de todo el mundo, de toda la humanidad, y los llevó y pagó por ellos, para que nosotros, al creer en Él, obtengamos los beneficios de la salvación. La salvación primeramente, el regalo más grande, el milagro más grande, yo así lo veo ahora. El milagro más grande es la salvación. Porque qué hermoso es ver un testimonio de una señorita, de un joven, de un varón. El día de ayer, por ejemplo, en los bautizos, donde decía: yo era un hombre rebelde. Decía un joven, y yo me tocó tratar con él cuando estaba en la rebelión total, hace 6, 7 años. Sus padres llegaron a la iglesia por causa de él, porque se drogaba. Y fueron y me los pasaron a mí. Llegaron a la iglesia y sí, hable con ellos. Y yo me fui a la oficina con ellos y me senté y empecé a escuchar lo que decían. Y yo apunté ahí en mi agenda, está todo el nombre de él, el joven. Y empezamos a orar por él y todo. Pero hoy ese muchacho, Dios es bueno, lo salvó. Él se fue hizo muchas cosas indebidas, pero él decía ayer que él veía, porque él iba a la iglesia de vez en cuando, él veía cómo la gente daba testimonios. Él decía, como que se burlaba: son unos débiles esos hombres, son débiles, están contando sus cosas. Pero en realidad, ahora él tenía rebelión en su corazón y altivez. Pero ayer le tocó a él pasar al frente, decir: Cristo me ha perdonado, yo estaba equivocado. Era un hombre que no se sujetaba a sus padres sufrían por él. Su madre oraba, se pasaba noches enteras, hacía sus propias veladas en casa ella, orando por su hijo, orando. Por eso, padres, madres, no cesemos de orar. Dios trae recompensa para nosotros. El regalo más grande, la salvación. Claro, hay sanidad, hay milagros, pero lo más grande, la salvación. Porque alguien sano, que Dios lo sana, si no se entrega a Cristo, pudiera pasar la eternidad sin Cristo, porque no recibió la salvación. Lo más importante, lo vital, es la salvación. Y es el regalo más grande que Dios nos ha dado, el milagro más hermoso. Ver a un hombre o una mujer que era rebelde como nosotros, y de pronto Cristo lo toca el corazón y viene un cambio de 180 grados. Y ahora dice: ay, Señor, perdóname. Uno ni puede creer. Bueno, es un decir, ¿no? O dices: ¿a poco eras así? Pues sí. Yo recuerdo mucho a mi amigo Rubén, que está ahora disfrutando la gloria con Cristo. Él fue un varón que Dios le perdonó mucho. Y Rubén Montes, que va a cumplir 1 año, que falleció en abril del año pasado, él amaba a Dios. Al menos eso se veía. Sí, yo como amaba a Dios, amaba las almas. Ese le predicaba hasta los narcos. En una ocasión subió a unos, hicieron la parada, se subieron: dale para tal lado. Ya están arriba, sacaron sus metralletas. Ahora dale para tal lado, para el Moralillo. Él yendo rumbo al Moralillo, que se desvía en el taxi: ¿a dónde vas? Espérate. Jesús te ama, arrepiéntete de tu pecado. Yo estaba como tú, pero Jesús me perdonó. Mátalo ya, mátalo, le decía el otro. Si Dios lo permite, me matarás, pero Jesús te ama, arrepiéntete, arrepiéntete, cállate, cachazos. Y él seguía hablando: Jesús te ama. Eso es amor, compasión, misericordia. Entonces Rubén dice que le decía uno al otro: mátalo ya, ¿qué esperas? Mátalo. Y se quedó paralizado este hombre. Ya, bájate, vámonos, vámonos. Y se fueron huyendo, dejaron a Rubén en su carrito ahí. Huyeron ellos, se cumple la palabra. El enemigo tiene que huir de nosotros, darle espalda a nuestras vidas. O sea, huye, córrele. Ellos huyeron, no Rubén. Y Rubén contaba el testimonio, traía aquí el cachacito, pero traía un gozo en su corazón de que él pudo compartir del amor de Dios a alguien que está clamando a su interior: sálvame Dios, estoy perdido en la droga o en el narcotráfico. Ellos
necesitan a Jesús. El milagro más grande, la salvación. Rubén amaba a Dios. Yo si ocupaba algo, Rubén, ve por X. A esa hora iba. Rubén, pasa por X. Ya voy por él. Traía un taxi. ¿Entiende? ¿Por qué digo esto? Porque la salvación la da Jesús. Es maravilloso. Es un milagro grande. Que una mujer, lo vi en internet, una mujer que era lesbiana, se había casado con otra mujer. Hubo un problema, se pelearon y le iban a matar a ella, pero se disparó el arma y se mató a la otra. Estuvo presa esta mujer, pero ya había dejado a Dios. Y en la cárcel le hablaron de Cristo otra vez. Arrepiéntete. El Señor hizo la obra, porque Él lo hace Dios. Esta mujer se arrepintió y salió de la cárcel porque estaba presa, porque pues la mataste. No, yo no fui, no, pues fue ella misma, pero mientras eran peras o manzanas, estuvo presa y ahí Dios trató con su vida. ¿Por qué? Por rebelde. Pero la misericordia de Dios, esta mujer se arrepintió y ahora es una pastora casada con un hombre. Dios la liberó de esa esclavitud en que se encontraba de pecado sexual. El milagro más grande, la salvación. ¿Y qué decimos de nosotros? El milagro más grande, la salvación que el Señor trajo a nuestras vidas. Yo escucho testimonios de señoritas tan jóvenes. Digo, gracias Señor, porque van a hacer matrimonios fuertes cuando se casen con un hombre de Dios. Porque Dios nunca llega tarde. Dios tiene misericordia. En la cruz fue donde Jesús mostró su amor. Cuando usted ve una cruz, debe recordar muerte y sacrificio, sacrificio y muerte. No es un adorno, es un recuerdo de lo que Jesús hizo en la cruz. No lo traen como adorno, pero en realidad es un lugar de muerte, de sacrificio. El imperio romano en la cruz llevaban los bandidos, la gente más mala, como ahora sería la silla eléctrica o la inyección letal. Era la cruz el sacrificio más grande que existía en ese tiempo. Y puede ser que el actual, yo creo que es el actual, porque la gente era golpeada públicamente, sin ropa, y luego llevado a la cruz sin ropa. La pena, ¿se imagina? El dolor. Jesús llevaba aquí en su cabeza una corona de espinas que por burla le pusieron los soldados romanos. Con 5 centímetros aproximadamente tenían las espinas, y estas espinas se clavaron en su cabeza. Entonces el Señor no tenía ya, se cree que no tenía ya figura, o estaba desfigurado o muy inflamado de su cabeza cuando fue crucificado. Por eso no había hermosura en él, dice la Escritura. ¿Por qué? Golpeado, herido, quizás inflamado de su cabeza. Cuando usted ve una cruz, tiene que pensar inmediatamente en Jesús, que hizo un sacrificio por amor a usted y a mí y a la humanidad. Y Él verá el fruto de su aflicción. Jesús verá el fruto de su aflicción. Somos nosotros parte del fruto, pero hay otras ovejas que no están en este redil. Hay otras personas que están perdidas y que somos responsables en interceder para que Dios las salve, y somos responsables para predicarle la palabra. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Dios nos manda a predicar, no nos manda a convertir gente. No podemos convertirlos, nos manda a predicar. Predica en tiempo y fuera de tiempo, para que el milagro mayor se dé, la salvación. Qué hermoso es ver vidas cambiadas. Yo ayer estaba bien tocado por Dios cuando escuchaba los testimonios de los jóvenes, de los hombres, de las mujeres tocadas por Dios, y que iban al bautismo en agua diciendo: yo sepulto a este viejo hombre
esta vieja naturaleza. Me identifico con Cristo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección, a una nueva vida, porque el bautismo es muerte, sepultura y resurrección. Cristianismo es nueva vida, para que el sacrificio de Jesús no sea en vano. Tenemos que cuidar la salvación. Tenemos que cuidar ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. Qué hermoso es el Señor. Cuando uno medita en lo que Jesús hizo, uno valora más la salvación. Hebreos 2:1, mire, una palabra que me dio una hermana ahorita. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atendamos la palabra de Dios. La cruz también nos debe recordar que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. La salvación que tenemos es un regalo de Dios. Nadie lo puede lograr en sus propias obras o fuerzas o buenos actos. Es por fe somos salvos. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Nos recuerda la cruz que somos incapaces de acercarnos por nosotros mismos a Dios. Él nos reconcilió con esa muerte en la cruz. Jesús es digno, el único digno que pudo venir a morir por nosotros. Por eso nació de la Virgen María y el Espíritu Santo intervino. No fue nacido de una relación de hombre y mujer, sino algo sobrenatural. Pero Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Creció entre nosotros, creció en ese tiempo y empezó a manifestar la palabra de Dios a los 30 años y empezó a predicar, a cumplir su ministerio. Tenía un llamado bastante duro, porque Él sabía que tenía que culminar su ministerio en la cruz. Qué diferente, ¿verdad? Tenía que culminar su ministerio muriendo en una cruz. Aparentemente para los hombres un fracaso, pero para Dios la salvación nuestra. La victoria de Cristo la obtuvo en la cruz. Él murió por nosotros porque Él estaba viendo tu vida, mi vida, nuestra salvación. Porque para Dios somos hermosos y preciosos y valiosos. Dios no hace acepción de personas. Él nos ama. Con amor eterno te he amado, por tanto he prolongado sobre ti mi misericordia. En la cruz Él veía la salvación. Me atrevo a decir, Él te veía a ti, 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 a mí, a ti, a todos nosotros. Ahí veía, muriendo por nosotros, intercediendo por nosotros. Qué hermoso es eso. Tenemos que predicar la cruz. Tenemos que recordar, no perder el fundamento. Es la cruz. Cristo muriendo en la cruz. Recordemos, Él fue despreciado. Dice aquí Isaías, fue despreciado. Dice la Biblia, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Vino a los judíos y ellos no creyeron en Él. San Juan 1:11, perdón. Desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, no hay parecer ni hermosura en Él.
Fue menospreciado, no le estimamos, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La rebelión y la anarquía aquí se nota. Cada quien hacía lo que quería. Como decía aquel joven ayer, que estaba solo y hacía lo que quería. Cuando llegó su mamá, le puso reglas y no quería, no le gusta. A nadie le gustan las reglas, pero son necesarias para tu cobertura y protección, amado hijito. Y también para nosotros, para que Dios nos guarde y nos proteja. Pero cuando ya estamos en Cristo y Él ha nacido en nosotros, vivimos en Él, estamos en Él, nos paramos, nos sentamos en Él, o sea, caminamos en Él, andamos en Él, vivimos para Él, nuestra vida está escondida en Él. Nuestro corazón ya debe estar dispuesto a obedecer la palabra de Dios. No nos debe de costar tanto el obedecer cuando estamos en Cristo, porque es para nuestra propia bendición. La disciplina parece dura, pero trae un fruto. Dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Dice, piensen esto: Jesucristo no se defendió para nada. Cuando fueron por él y le tomaron preso, y Pedro sacó una espada y ¡pum!, le moché la oreja a Malco. Tranquilo, tranquilo, deja que se cumpla la escritura. Y Jesús se dejó llevar como un cordero manso. No abrió su boca. ¿Pero por qué me llevan? Nada de eso. Él ya sabía. Él había orado. Estaba orando: Señor, si es posible, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él había orado, sabía, estaba angustiado en su alma porque sabía que tenía que ir a la cruz, tenía que pasar un trago muy, muy amargo. Te vamos a golpear, te vamos a hacer esto y vas a morir. O sea, es algo tremendo. Y cargar el pecado de millones y millones y millones y millones y millones y millones, no sé cuántos millones de almas, porque mueren, nacen, mueren, pero por todos murió. Por esta generación y la que pasó y la que viene, hasta que Él regrese. ¿Se imagina el peso que tenía que cargar el Señor? Pero Él tenía un llamado. Fue valiente y obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, muerte de cruz. Fue cortado, dice, de la tierra a los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. De hecho, se dispuso entre los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José de Arimatea pidió su cuerpo y lo sepultó en un sepulcro nuevo, un hombre que amaba a Jesús. Nicodemo ungió a Jesús también. Él seguía a Jesús a escondidas, pero lo amaban. Pregunto yo: ¿cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? ¿Cuánto ama usted a Dios? Yo le pido a Dios que haga una obra en nosotros de tal manera que seamos como aquella mujer llamada María Magdalena. Fue muy temprano por la mañana a ver el sepulcro de Jesús. Yo veo que esta mujer amaba a Jesús. Mucho se le había perdonado a esta mujer. Fue la primera que corrió el domingo por la mañana al sepulcro para ungir a Jesús. Y llegó y encontró una sorpresa: no estaba Jesús en la tumba. Y empezó a llorar: se han robado al maestro, ¿dónde estará Jesús? Y de pronto, ¡pum!, dio dos ángeles, uno en la cabecera, otro en los pies de la tumba, que no estaba Jesús ya. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive hoy? Él ha resucitado, como se los había dicho en las escrituras. Y entonces, ¡zas!, otra vez se aparece Jesús
La primera que vio a Jesús resucitado, una mujer que amaba a Jesús. ¿Cuánto ama usted a Jesús? Y entonces ella, como tenía gran tristeza y aflicción, no lo alcanzaba a ver. Pensaba que era el de allí, el que limpiaba ahí. Pero Jesús le habló y entonces, maestro Raboni, y lo vio. Y qué momento tan hermoso de ver a su amado Jesús. No me toques, porque aún no he sido glorificado. Algo así, ¿no? Entonces ella vio a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero amar a Jesús más de lo que lo amo ahora. Vendrán tiempos difíciles para la iglesia. Dios nos está hablando de que vienen tiempos muy difíciles para la iglesia. Cada vez hay más pecado en la iglesia, más cosas terribles, más cosas que ¿cómo? Pero Dios va a pasar una criba. Una criba es como una para hacer una sacudidita. Y la basura no va a pasar. Paz. Ay, qué bueno. Voló. La basura no va a pasar. Dios nos llama a la santidad. Jesús viene pronto. Vienen tiempos difíciles donde tú tendrás que quizás pagar con tu vida el ser salvo. Como cristianos en otras naciones que predican a Jesús y los están matando por confesar a Jesucristo. Dios nos dio una palabra en la primera reunión. Es esta: muchos me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Una palabra para la iglesia, no para los impíos, no, para nosotros. Muchos me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Ay, Señor, sí, Dios quiere que nos humillemos y nos arrepientamos de los pecados. Si andamos jugando al cristiano, es tiempo de arrepentirnos. No podemos jugar con Dios. Dios pesa los corazones. Él los pesa. Él los pesa. Está tremendo. Qué gran sacrificio hizo Jesús. Qué gran sacrificio. Ahora, hay beneficios que recibimos a través de este sacrificio de Jesús. Voy a mencionar algunos. Jesús tomó el castigo de nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24 dice, ¿trae su Biblia? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Qué hermoso, Él es nuestro pastor. Él pastorea nuestra alma. Ahora tenemos un pastor. Dice que Él mismo llevó nuestros pecados. Él tomó el castigo de nuestros pecados. Él llevó mis pecados. A veces no entendemos esto. No alcanzamos a discernir en lo espiritual qué fue lo que pasó. Pero es por fe. Es por fe. Dios le va a revelar esto. Yo estoy orando, anoche me acosté orando, Señor, revélame cómo está esto de la cruz. Quiero más entender más de este propósito tuyo. Porque hemos entendido, pero Dios nos va a llevar a más revelación. Mi esposa me dio una palabra ahí: más revelación, más sabiduría de Dios. Él promete nunca más acordarse de nuestros pecados y transgresiones. Esto es una promesa de Dios. Que la encontramos en Hebreos capítulo 10, verso 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué hermoso. Si sigue leyendo aquí, está un pasaje que me gusta mucho, lo voy a leer. Dice así: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recibimos el perdón de nuestros pecados también. Número 2, fuimos perdonados. Cuando el Señor estaba en la cruz, muriendo por nosotros, dijo unas palabras tan hermosas. A pesar de que lo estaban ahí golpeando, escupiendo, blasfemando contra Él, Él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Ve el amor de Jesús? ¿Lo alcanza a ver? No entiende lo que están haciendo. Padre, perdónalos. No hay revelación. ¿Quién soy? Padre, perdónalos. No han entendido mi propósito. Padre, perdónalos. El corazón de Jesús es de amor y de misericordia. Él quiere que todos le conozcan y procedan al arrepentimiento, y ni uno se pierda. Él nos perdonó. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Riquezas de su gracia. ¿Qué obtuvimos? Redención por su sangre. Fuimos comprados con su sangre. La remisión de pecados por las riquezas de su gracia. De su gracia. El perdón de pecados. El perdón de pecados. Dice ahí remisión. El perdón de pecados. Efesios 1:7. También, número 3, fuimos aceptados ante Dios a través de la cruz. Antes nosotros no teníamos parte con Dios. No éramos de su pueblo. Éramos lejanos a Él. Pero a través de aceptar a Jesucristo, nosotros ahora somos parte del pueblo de Dios. Según de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Perdón de pecados. Fuimos aceptados. Y recuerdo al hijo pródigo que se fue, se rebeló contra el padre, se fue para hacer lo que quería y pecar y darle vuelo a la hilacha, mandarse solo sin ninguna autoridad. ¿Qué fue lo que le pasó? Claro, perdió todo lo que tenía, porque se rebeló contra Dios, contra su padre, y hubo en él anarquía. Y dijo: voy a hacer lo que quiero, la de mi herencia, y voy a gastar. Y la malgastó, según a darse la buena vida. En realidad fue una mentira del diablo. Pero él volvió, porque volviendo en sí, dice: iré a la casa de mi padre y diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero acéptame como un jornalero. Cuando llegó a casa, el padre lo esperaba, como nosotros padres esperamos a nuestros hijos que vuelvan a la casa de Dios, a la presencia de Dios. El padre lo esperaba, mirando a lo lejos lo vio y corrió
para recibirlo y lo abrazó. Padre, perdóname. Y él lo besó, lo recibió, lo abrazó, le dio una bienvenida. Aceptado, fue aceptado. Hizo una gran fiesta. Dijo: hey, siervo, sí, mate el becerro más gordo, hagamos fiesta. Este hijo mío estaba perdido, ha vuelto a casa. Hey, váyate, hijo, bañado. Ahora ponle túnica nueva, anillo en su mano, calzado en sus pies. Señal de un pacto, el anillo. Bajo un pacto estás en casa. Bajo un pacto estás en Cristo. Fuiste lavado por la sangre del Cordero. Eres acepto en el amado. No seas como el hijo mayor. Ese siempre estaba en casa, no se fue de la casa. Había rebelión pero pasiva, escondidita. Ay, mi padre no me da nada. Ay, ya que él se fue, le dio toda la lana, y yo aquí trabajando, ni un chivito me puedo comer, hombre, ni un ganadito. Y le reclamó: oye, pues haces fiesta, te gastó todo con mujeres y ha vuelto. Hijo, ha vuelto, estaba perdido, entiéndelo, estaba perdido. Sí, pero yo siempre he estado contigo y nunca me das nada. Todo lo que hay aquí es tuyo. Entra, come, pasa, sírvete en la mesa. ¿Qué hijos somos? ¿El pródigo o el mayor? Signo de interrogación. ¡Ping! Punto bajo. Eso ya usted lo responde al Señor. Pero somos aceptos en el amado. El que viene a Él no le echa fuera. Un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios jamás. Jamás de los jamases. Fuimos libres de la maldición. Número 4, de la ley. Libres de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesucristo cumplió la ley. Hasta Jesús estaba la ley de Moisés, la dispensación de la ley. Mandamientos, los 10 mandamientos, más ordenanzas, muchas cosas. El hombre nunca pudo cumplirlos. Solo Cristo sí cumplió todo, sin pecado. Jamás pecó. Él cumplió la ley. Él cumplió todo lo que el Padre le exigió. Ahora mi amada iglesia de Jesús, estamos en la dispensación de la gracia. A partir de Jesucristo entramos en otra economía, en otra manera en como Dios trata con el hombre. Es a través de la gracia. Hay gracia para el oportuno socorro. Hay gracia para que usted haga cuentas cortas con Dios. Hay gracia para el perdón de sus pecados. Hay gracia para que obtenga salvación y vida eterna. Romanos capítulo 3. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, me gusta esta palabra, subraye su Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Verso 28. Concluimos pues que el hombre justificado por la fe, sin las obras de la ley. Nadie podía cumplir la ley. Somos justificados por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo entró la gracia? Por la fe. Ahí dice. Qué bonito. Entro a la gracia por la fe. Ah, qué hermoso. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que es galardoneador de los que le buscan. Continuamos acá. Romanos capítulo 5, verso 2. Lo vuelvo a leer. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué hermoso. Libres de la maldición de la ley. Número 5. Otro beneficio. Recibimos libertad de las acusaciones del enemigo. Ay, esa es una batalla que tenemos todos los cristianos. El enemigo nos ataca en la mente y nos hace creer cosas y nos hace ver cosas que el hermano, que el Señor, que Dios son mentiras. El diablo es un experto, un máster en la mentira y el engaño. Es su trabajo, la sabe echar muy bien las mentiras, es excelente en las mentiras. Mas Dios es verdad, Dios es verdadero. Vamos a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Y a ustedes, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando, me gusta esta palabra, y despojando a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Toda acusación que había contra ti a causa de mis y tus maldades fueron canceladas cuando usted vino a Cristo y se arrepintió de sus pecados y le pidió perdón. Toda la lista, digamos una lista larga, un expediente grande, como los abogados cuando llevan un asunto, llevan un expediente así de gordote, así de gordo. No sé cómo le hacen para leer sus expedientes. Yo que ni lo leen, más le pide para las copias. Algo así les gusta pedir a algunos abogados. Pero había un acta de decretos que nos era contraria. Me acusaba de todos mis pecados. Pero al creer en Jesucristo, Jesús la agarra y la clava en la cruz. Raúl Sumaya. Y luego le pone un sello: cancelado. Porque ha creído en mí y yo le he perdonado. ¿No es un milagro ese? Y luego Dios da testimonio del milagro. ¿Qué hace? Agarra el corazón y lo cambia. Y me quita el de piedra. Va a la bodega de corazones celestiales de carne. Y luego aleluya, gloria a Dios. Oye, ¿qué te pasó ahora, hermano? ¿Eres hermano? Sí. ¿Qué te pasó? ¿Y qué hiciste con todo el pecado? ¿De qué estás hablando? Fui perdonado.
soy limpio, soy libre, lavado por la sangre del Cordero, con un corazón nuevo. Dios es maravilloso. Es hermoso el Señor. Nos cambia el corazón, nos quita el de piedra, pone un corazón de carne y pone su espíritu en él para que le obedezcamos y para que le amemos. Y lo más hermoso, el acusador. Es que tú hiciste eso en el año 1988, el día 15 de febrero a las 4:59. Tú pecaste aquí. ¿De qué estás hablando, Satanás? Jesús me ha perdonado. Lárgate de mi vida en el nombre de Jesús. Escrito está. Escrito está. El Señor es mi Salvador. Jesús es mi Señor. Fui lavado y comprado por la sangre del Cordero. No fui comprado con oro ni con plata, sino con la preciosísima sangre de Jesucristo. ¿Dónde están los que te acusan? Le preguntó Jesús a aquella mujer encontrada en pleno acto sexual y le llevaron a Jesús. Mira, Señor, esta mujer estaba pecando, estaba fornicando. ¿Tú la viste? Sí. ¿Qué anda haciendo por ahí? Bueno, ok. ¿Y tú qué? El que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Desde el más pequeño hasta el mayor se fueron, no pudieron tirar la piedra. ¿Por qué? Porque estaba lleno de pecado. Jesucristo escribía en la tierra. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, Señor. Ninguno. Ay, ninguno. No. Ni yo te condeno. Gracia, eso es gracia. Ni yo te condeno. Pero vete y no peques más. Justicia divina. Ahí se encontraron la gracia y la justicia. Se abrazaron, se fueron de la mano. Gracia y ley. Es por la gracia. Pero la ley nos marca lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Toda la Biblia, todo el libro es para hoy. Pero es por la gracia, es por la fe que somos salvos. No es por obras. Pero no hay nada que te pueda acusar. El que te puede condenar ahora intercede por ti. Se llama Jesús. Él está ahora intercediendo en el cielo. Está orando por nosotros. Qué hermoso. Ahora, cuando el Señor murió en la cruz, dijo unas palabras en San Juan 19:30. San Juan. Cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra consumado en el griego es la palabra tetelestai. Tetelestai, que significa, el verbo teleo es terminar, completar. Y esta palabra se usaba cuando alguien terminaba de pagar una deuda, quedaba cancelada o saldada. Se le ponía un sello y decía tetelestai, pagado, no debes nada. Ya pagué mi deuda. Jesús pagó nuestra deuda. Él dijo: consumado es, tetelestai, he cumplido, he pagado, todo está pagado. Jesucristo no pagó un enganche, un anticipo de la salvación, que tú tuvieras que hacer la otra parte. No, Él hizo todo. Él pagó el 100% de tu salvación. Solo tienes que recibirla por la fe en Él y tu arrepentimiento, por supuesto, para que Él te perdone. Él no pagó un porcentaje, pagó el 100%. Tetelestai, consumado. Todo está pagado. La deuda está saldada. Cada uno de nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Jesús y seguimos a Jesús y lo confesamos públicamente y vivimos para Él, manifestamos un fruto digno de arrepentimiento. Estamos manifestando
que Jesucristo pagó por mí en la cruz del Calvario. Y yo creo su palabra. Esto es por fe. Para el mundo es locura. Dice, están locos. Pero cuando ven los cambios, se rascan la cabeza. ¿Cómo este cambió si era un matón? ¿Cómo esta mujer cambió si era esto y lo otro? Dios hizo una nueva obra. Ella fue comprada por la sangre del Cordero. Sello, cancelado todo. Jesús se presentó una vez y para siempre. Se ofreció en sacrificio a sí mismo para quitar de en medio el pecado. Un solo sacrificio fue suficiente por toda la humanidad. Eso lo encuentras en Hebreos. Ahí vas a encontrar que un solo sacrificio, Hebreos capítulo 9 verso 26, un solo sacrificio fue suficiente. Jesucristo también en la cruz nos libró del castigo eterno. Sería el número 6. Aquí terminamos. Las personas que no creen en Jesús, no quiero ni decirlo, me duele el corazón, se van a perder. Se van a perder. Pero ¿sabe qué? Tenemos que orar para que ellos se arrepientan de sus pecados. Dios toque sus corazones y se arrepientan y no vayan al castigo eterno, al infierno. Dice Apocalipsis 20:15: el que no se halló en el libro inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dios te inscribe en el libro de la vida cuando tú te arrepientes. Hay un libro que lleva el Señor, donde están los redimidos, los que han aceptado a Jesús. ¿Quién lo sabe? Solo Él. Solo Él sabe quiénes son. Pero aquí en la tierra podemos ver la manifestación de esa salvación. Cuando Jesús envió 70 a predicar y regresaron gozosos, dieron testimonio de los milagros de los demonios que salían, Jesús le dijo una palabra poderosa. Lucas 10:20: regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Dios nos libra de la ira venidera a través de Jesús. Dios nos libra del castigo eterno por medio de la fe en Jesús. El infierno y la gloria son reales, Usted lea, eches un vistazo en la Biblia. En Lucas 16 se encuentra una historia de Lázaro y el rico. Vemos la verdad de la palabra. El rico fue al infierno, al lugar de tormento, al Hades. Y el pobre Lázaro fue al seno de Abraham, disfrutaba la gloria. Y el otro estaba en el fuego y decía: hey, manda a Lázaro que me toque un poquito la boca. Ya no eres jefe aquí, ahora estás sujeto. Ahora no puedes, de aquí para allá nadie puede ir, ni de allá para acá puede alguien salir. Mándalo a predicar a mi familia. Ojo, los que están en el infierno se acuerdan de las cosas que hicieron en la tierra. Es parte del tormento, me imagino. Que vaya con mis hermanos porque ellos no conocen, andan pecando. Que vaya Lázaro, que resucite y les predique. Allá está Moisés y sus profetas, que a ellos oigan. Es real. Usted tiene que predicar del infierno también y de la gloria. Es real. Pero el Señor ha preparado la gloria para nosotros, el infierno para el diablo y sus demonios. Pero la gente que no quiera seguir a Jesús y quiera asociarse con el diablo, pues si lo ama tanto tendría que acompañarlo. Pero a Dios le duele. Y a un cristiano que ama a Dios y que ama al prójimo, le debe de doler también que un alma se vaya al infierno. Ayer dije esto en la primera o segunda, mejor. Ayer vi en internet que se murió un luchador. ¿Y saben qué me dolió el corazón? Que este joven señor que murió ahí quedó noqueado, ya nunca despertó.
Pregunto, ¿dónde está su alma? Cuando yo veo un video así, yo lo primero que pienso, ¿dónde está su alma? En diciembre 31 vi un joven que muerto en la carretera acá, se estrelló contra la barda, vino una moto y estaba tirado como muerto. Y dije, ay, Señor, ten misericordia de este muchacho. ¿Dónde está su alma? San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que se rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Póngase de pie, por favor.